Bueno, ahora sí. Fíjense, chicos, chicas, que tenemos acá un ejercicio. Tenemos acá un triángulo. Y a ver, empecemos leyendo lo que dice el enunciado, ¿ya? Dice acá una primera parte. Fíjense que nos están indicando que este triángulo ABC, de vértices ABC, nos dicen que este triángulo es equilátero. Entonces, nosotros ya podemos decir lo siguiente. Si el triángulo que nos están mostrando ahí en el dibujito es un triángulo equilátero, significa, por uno de los teoremas, que también va a ser equiángulo. Es decir, estos tres ángulos que estoy pintando acá pequeñitos de amarillo van a medir lo mismo, ¿no? Ahí está. Aquí lo voy a anotar, ¿ya? Si el triángulo es equilátero, entonces también es equiángulo. Por lo tanto, los tres ángulos que estoy pintando ahorita de color amarillo tienen que medir 60 grados, ¿no? Aquí lo vamos a sacar con una flechita al ángulo del vértice en B. Ese ángulo mide 60 grados. Fíjense entonces, chicos, chicas, que lo primero que estoy haciendo es leer el enunciado y como me dicen en este caso que el triángulo es equilátero, podemos afirmar que va a ser equiángulo, que sus tres ángulos son iguales y miden 60 grados. Ahora bien, voy a aprovechar de que, quiero que se fijen en el vértice B. Tenemos acá un ángulo pequeñito que mide 20 grados. Entonces, nada más que por simple suma, voy a pintar ahora de rojito a este otro ángulo que está por acá. Ahí está, ese ángulo que acabo de pintar de rojo. Necesariamente ese ángulo de rojo tiene que medir 40, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el ángulo de amarillo está el ángulo de 20 grados, dentro del ángulo de amarillo. Y este ángulo de rojo también está dentro de 60. Entonces, necesariamente este ángulo de rojito tiene que ser 40, porque la suma de ambos es 60 y nos da el de amarillo. Para eso no hay que hacer ningún cálculo, simplemente ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué se nos pide hallar? A ver, dice hallar, calcular la medida del ángulo BDC. A ver, voy a usar otro colorcito para pintar el ángulo BDC. Aquí lo tenemos. El ángulo BDC es este que voy a pintar ahorita de color verde. Ahí está. Ese ángulo de verde, bueno, no sé cuánto mide. Así que, a ver, voy a sacar acá una flechita para que podamos ver que a este ángulo de verde le vamos a llamar, bueno, no sé, se llame beta, ¿ya? Y queremos saber cuánto mide ese ángulo beta. Queremos determinar cuánto mide este ángulo beta. Para eso, chicos, chicas, a ver, voy a anotar acá algunas cositas. Quiero que se fijen el triángulo BDC. En el triángulo BDC, en el triángulo de vértices BDC, fíjense que beta es ángulo exterior. Voy a anotar, beta es ángulo exterior, ¿no? Y además, 40 grados y 60 grados son interiores no adyacentes, son ángulos interiores no adyacentes a ese ángulo exterior. Entonces, podemos usar acá un teorema, ¿no? Podemos decir acá que beta va a ser igual a 40 grados más 60 grados, por uno de los teoremas que hemos ido aprendiendo, que dice que un ángulo exterior, en este caso este de 60, es igual a los dos interiores no adyacentes, en este caso en el triángulo BDC. Y bueno, con eso ya podremos decir que beta es igual a 100 grados. El ángulo beta, el ángulo de verde, que en este caso es el ángulo que nos piden, acá vamos a anotar, el ángulo de vértices BDC es igual a 100 grados. Y de esa manera ya estamos pues resolviendo este primer ejercicio. Ahora, si no lo quieren hacer de esa forma, pues también hay otra. Decimos de otra manera. O sea, no siempre se resuelve como el profe Gabo está explicando ya. O sea, puede ser de cualquier otra forma. A ver, otra manera, digamos, voy a escribir este ángulo de acá. Le voy a llamar a ese ángulo tita. A este ángulo que están viendo acá le voy a llamar tita. Ahora, quiero que se fijen el triángulo BDC.
En el triángulo BDC podemos decir que 40 grados, a ver un momentito, ahora sí, 40 grados más 60 grados más ese ángulo tita tiene que ser igual a 180, ¿no? En este triángulo que estoy mostrándoles acá, en el triángulo BDC, la suma de sus tres ángulos interiores, 40 más 60 más tita, debe ser 180. ¿Por qué? Porque hay un teorema que nos dice que eso sucede, que eso es verdad, ¿no? Entonces, 40 más 60 es 100, ¿no? 100. Al otro lado se va a restar ese 100, ¿no? Sería 80, ¿verdad? Significa que tita, el ángulo tita mide 80 grados. Y también podemos decir nosotros acá, beta, el ángulo de verde, y el ángulo tita son suplementarios, ¿no? Beta y tita, este ángulo de verde que se llama beta y este ángulo tita están ahí, son suplementarios. ¿Qué significa? Que la suma de ambos es 180, ¿no? Que beta más tita es igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces, pues acá simplemente decimos beta más tita, que es 80, es igual a 180. Entonces, beta va a ser igual a 100. Y fíjense que llegamos al mismo resultado. El ángulo de verde mide 100. ¿Quién es el ángulo de verde? Pues el que nos piden. El ángulo de verde es el ángulo BDC, que mide 100 grados. ¿Ya? Ahora, si no lo quieren hacer también de esa manera, pues también hay otra. Fíjense, quiero mostrarles las diferentes maneras que se pueden resolver. A ver, quiero que se vayan al triángulo, a ver, vayámonos ahora al triángulo de vértices A, B, D. A este triángulo de vértices A, B, D. A este triángulo que estoy mostrándoles acá con la flechita. Podemos decir en este triángulo que 60 grados, el de amarillo, el ángulo de amarillo, este de acá, más 20 grados, ese ángulo chiquito, más el ángulo de verde, que es beta, es igual a 180 grados, ¿no? Por el teorema de la suma de los ángulos interiores. Bueno, acá vamos a tener 80 más beta es igual a 180. Y lo mismo, ¿no? Resulta que beta termina siendo 100. Y bueno, el ángulo beta es el que nos están pidiendo, que es el ángulo BAD. BDC, perdón. A ver. Ah, miren, acá nos piden el ángulo BDC. Ah, qué burro, pues estamos. Acá vamos a corregir. El ángulo de amarillo, perdón, el ángulo de verde es el ángulo BDA. El ángulo BDA es el que nos pide. Aquí vamos a corregir también el ángulo BDA, ¿no? Y bueno, lo que estoy mostrándoles es más bien el ángulo BDA, el de amarillo. El ángulo BDA que mide, donde estamos, que mide 100 grados, ¿no? Y bueno, lo que nos piden acá es el ángulo BDC. Aquí voy a anotar, por tanto, decimos acá, el ángulo BDC, que es tita, ¿no? Para nosotros es tita, mide 80, ¿no? Mide 80 grados. Aquí vamos a resaltarlo. Y en este caso, fíjense que coincide con el inciso B, ¿no? El inciso B es la solución. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, fíjense que hay diferentes maneras, ¿ya? Existen diferentes maneras, diferentes formas de poder resolver, de poder enfocar. Ustedes eligen cuál, la que le parezca más fácil, más sencillo.